Amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día, en esta mañana. Es un privilegio muy grande poder una vez más estar en ese compañerismo con la palabra, poder estar consciente de la vida, poder estar consciente de que como seres humanos, como seres vivientes, que estamos en este cuerpo, en esta materia, que tenemos este espíritu de vida en este planeta Tierra. Hemos venido con un propósito a este mundo, a este planeta Tierra, y gracias al dador de la vida, porque cada ser humano que ha reconocido el tiempo en que está viviendo, que ha reconocido el porqué de su existencia en este planeta Tierra, que ha reconocido el porqué del aquí y el ahora, ha estado, está y estará consciente de la vida. El programa de cada ser humano, el programa que Dios ha puesto en cada individuo, solo el individuo sabe cómo es que está funcionando ese programa en su ser. Como creyentes en el mensaje del Evangelio eterno, como creyentes en Jesucristo, sabiendo y reconociendo el tiempo en que estamos viviendo, sabiendo y reconociendo el porqué del aquí y el ahora, teniendo el conocimiento por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que es Jesucristo mismo en cada individuo, sabiendo y reconociendo cómo es que el Espíritu Santo obra dentro de cada individuo, estamos conscientes de cuál es el propósito por el cual cada uno de nosotros estamos en este planeta Tierra. Cuando los individuos, cuando los seres humanos han hecho contacto con la divinidad, han hecho contacto con el Espíritu Santo a través de su alma, esos individuos ya no miran el mundo como el espíritu de los seres humanos ven el mundo. Ya no viven en esta naturaleza de luz, tiempo y materia, porque los hombres y mujeres que han hecho contacto con su alma, que están siendo alimentados por el Espíritu Santo, saben cuál es el propósito, saben cuál es la existencia de ellos en este planeta Tierra. Cuando los hombres y mujeres de la historia bíblica, cuando los hombres y mujeres que aparecen en ese maravilloso libro que es el manual de Dios, dado a la humanidad para poder entender un poco de lo que es la gracia del dador de la vida, de lo que es estar en el programa de Dios, cuando los hombres y mujeres a través de su alma hacen contacto con el Espíritu Santo, saben el porqué del el significado de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que ha hecho contacto con su alma a los seres vivientes que viven en este planeta Tierra por medio de su espíritu? Cuando nosotros vemos el mundo, cuando vemos estas dimensiones de luz, tiempo y materia, cuando vemos el comportamiento de los seres humanos a través de su espíritu, cada ser humano quiere pertenecer a la mejor sociedad, a la mejor religión. Cada ser humano a través de su espíritu está inclinado a comportarse como la manada se comporta. Cada ser humano que vive en este planeta Tierra a través de su espíritu, ese espíritu de vida que viene de la cuarta dimensión, y por cuanto viene de la cuarta dimensión, donde están todos los espíritus de todos los vivientes, a través de la bendita palabra que es el manual de Dios, nos damos cuenta que quien controla ese o esa dimensión es la quinta dimensión. Y cuando los seres humanos que optan por seguir ese mundo de los espíritus, que optan por el comportamiento de los vivientes que a través de su espíritu viven en este mundo, entonces son alimentados por el que controla esa dimensión. Y cuando los seres humanos se someten al que controla esa dimensión, entonces los seres humanos viven a través de su espíritu, queriendo pertenecer a la mejor sociedad, a la mejor religión, porque no están en esa armonía, en esa paz,
que el alma le da al ser humano. Cuando vemos el comportamiento de los hijos de Dios, cuando vemos la historia de la raza humana, en donde a través de esa historia vemos a esos millones de hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, hombres y mujeres que hicieron contacto con su alma, hombres y mujeres que no siguieron el mundo de los espíritus, ni se sometieron a quien controlaba los espíritus de este mundo, sino que a través de su alma siguieron la voz de la paz que da el Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos. Cuando los seres humanos hacen contacto con su alma, cuando los seres humanos siguen al que trajo esa alma a este mundo, porque nuestra alma viene de la eternidad y va para la eternidad. Nuestra alma que en este proceso de la vida ha estado por la gracia de Dios en esta materia, en este espíritu, sabiendo y reconociendo que esa alma se alimenta de un solo componente que es de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, que es la palabra de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, dentro del individuo, sabe, conoce y reconoce el porqué del aquí y el ahora. Gracias al dador de la vida, porque siempre han habido, hay y habrán hombres y mujeres que han hecho contacto con su alma, hombres y mujeres que conocen y reconocen el porqué de su existencia en este planeta Tierra. No han venido ni vienen por pura casualidad, vienen por la gracia del dador de la vida, con todo lo necesario para estar en la dimensión de Dios. Cuando los hijos de Dios están en esa dimensión, en la dimensión de Dios, ellos hacen contacto con la divinidad. Y solo a través de nuestra alma podemos hacer contacto con la divinidad. Solo a través del alma los hijos de Dios conocen la eternidad. Solo a través del alma los hijos de Dios han visto las huestes celestiales. Solo a través del alma los hijos e hijas de Dios hacen contacto con la divinidad, hacen contacto con Dios, porque el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo, ha venido a este mundo para que los hijos de Dios reciban la gracia de Dios, ese Espíritu de Jesucristo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: no los dejaré solos, estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Ese Espíritu Santo que estuvo en los apóstoles, ese Espíritu Santo que ha estado por más de 2000 años en todos los creyentes en el dador de la vida, esos hombres y mujeres que hicieron contacto con su alma, reconocieron que no habían venido a este mundo para ser parte de la manada, no habían venido a este mundo para pertenecer a un sistema religioso, no habían venido a este mundo para comportarse en serie como se comportan todos los vivientes que quieren ser parte de una manada religiosa, una manada social. Por eso es que los hijos e hijas de Dios, cuando vemos la historia de la iglesia, la historia de esos maravillosos personajes, no fueron a crear iglesias, no fueron a crear institutos bíblicos o de teología o de doctorados en divinidad. Ellos fueron por los campos, por los vallados. Ellos, su refugio era la naturaleza, su refugio eran las catacumbas, las cuevas, su refugio eran los bosques, porque ellos estaban con todo lo que necesitaban, que era el Espíritu Santo dentro de ellos. Esa es la gran diferencia entre los hombres de Dios que tienen alma, a los seres vivientes que viven en este planeta Tierra, que viven solo a través de su materia y de su espíritu. Todo ser humano que vive a través de su espíritu quiere ser como los demás seres humanos, quieren pertenecer a la mejor sociedad, a la mejor religión, a la mejor secta. Los hijos de Dios saben cuál es el mandato,
que Dios les ha puesto dentro de ellos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato del Espíritu Santo para los hijos e hijas de Dios que tienen alma. Estar conscientes de que el aquí y el ahora, en pleno siglo XXI, año 2026, no hemos venido para ser parte de la manada, no hemos venido para crear una secta, mini secta o religión. Hemos venido para dar testimonio de que Jesucristo ha sido, es y será el único y soberano Dios. Cuando vemos a Jesucristo revelando los misterios por medio de su apóstol Pablo, cuando vemos esas maravillosas epístolas, esas cartas que Pablo habló y escribió, no solo para los creyentes en el dador de la vida en su tiempo, no solo para aquellas personas que estaban en el momento o en la época de Pablo, hasta el día de ahora, los hombres y mujeres que tienen alma, los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con el Espíritu Santo, saben que Jesucristo visitó a Pablo. Saben los lectores de la Biblia, saben los creyentes en el dador de la vida, que Pablo fue escogido por Dios para ser el apóstol del Señor Jesucristo para la eternidad. El gran apóstol Pablo, al que Jesucristo escogió para revelarle todos los misterios que Dios tenía ocultos para los seres vivientes, pero se los reveló a Pablo para que a través del apóstol Pablo, los creyentes en Jesucristo, viéramos los misterios de la divinidad, los misterios de la deidad, los misterios que fueron ocultos aún a los ángeles de Dios. Poder ver a Jesucristo revelando los misterios por medio de su apóstol Pablo es estar conscientes de que aquí y ahora como creyentes en el dador de la vida seguimos enseñando de todo lo que el gran apóstol Pablo recibió de parte de Dios. Cuando vemos esas maravillosas epístolas del apóstol Pablo, cuando vemos el libro de Romanos, cuando vemos que en Romanos se vio el evangelio y la justicia de Dios, cuando vemos toda esa maravillosa epístola hablando de el evangelio que es poder de Dios para salvación, cuando vemos el evangelio de la gracia, la justicia de Dios manifestada por medio de la fe en Jesucristo, justificados por la fe, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El propósito del llamamiento y la glorificación, cuando vemos todo lo que Dios enseñó y reveló por medio del apóstol Pablo en esa carta de Romanos, cuando vemos a Pablo que revela el misterio acerca de Israel, cuando vemos la primera carta a los Corintios, donde el gran apóstol Pablo ve y dice que Cristo es el cuerpo y la resurrección, cuando vemos todo eso maravilloso que Dios le reveló al gran apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, vemos que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Habla de la sabiduría y del misterio que Dios ocultó para los vivientes, pero que es revelado a los hijos de Dios que tienen alma. El que se une al Señor, un espíritu con el Señor es. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Que la gracia del Señor Jesucristo nos permita poder ver que Jesucristo reveló los misterios por medio de su apóstol Pablo. Seguimos viendo que en Primera de Corintios y en toda esa maravillosa carta reflejó la resurrección, dio y enseñó el misterio de la transformación. Luego, en la segunda carta a los Corintios, el misterio y la gloria de Cristo, misterio del nuevo pacto, transformación de la gloria en gloria.
el tesoro en vaso de barro, una nueva criatura. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, poder descubrir todas esas maravillosas cartas, poder ver que Jesucristo reveló todos los misterios ocultos, aún a la naturaleza misma. Fue revelado al gran apóstol Pablo en la carta de Gálatas. Vemos la libertad en Cristo. Pablo recibió el evangelio por revelación de Cristo. Cuando vemos que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla de los 12 apóstoles, esos 12 apóstoles que Jesucristo escogió para que lo acompañaran en este planeta Tierra, para que predicaran del evangelio que Jesucristo estaba dando en este planeta Tierra. Pero el apóstol Pablo fue llevado en espíritu y alma a la dimensión de Dios para ser escogido por Dios como el apóstol de la deidad, de la divinidad, de la gracia del Señor Jesucristo. Seguimos viendo que en esa carta de los Gálatas está la adopción de los hijos de Dios. Está el consejo de estar firmes en la libertad que solo el Espíritu Santo le da a los hijos e hijas de Dios. En la carta de Efesios, el gran misterio de Cristo y su iglesia, vemos que Dios da a conocer el misterio de su voluntad a través de su Espíritu Santo al alma de los hijos de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo hace de ambos pueblos uno solo, es decir, en esa división que las religiones habían hecho en su tiempo, en el tiempo de Pablo, los paganos, los gentiles, los ortodoxos, los religiosos, judíos, demuestra el Espíritu Santo a través de Pablo que la gracia del dador de la vida hace de ambos pueblos, de esas divisiones, una sola iglesia, la iglesia del Dios viviente, que eran los hijos e hijas de Dios que a través de Jesucristo recibían la gracia del dador de la vida. Ya no era por colores, ya no era por tribus, ya no era por naciones, era por la gracia del dador de la vida. Vemos que grande es el misterio respecto a Cristo y su iglesia. Cuando vemos en la carta de Filipenses, Cristo como centro de la vida, es decir, en esa maravillosa carta Pablo demuestra que para el Hijo de Dios el vivir es Cristo y el morir en esta materia es ganancia, porque el alma regresa de donde vino, regresa a la dimensión de Dios, regresa a esa maravillosa gloria de donde salió, que es estar en la dimensión de Dios, en la eternidad. Conocer a Cristo es y conocer todo lo maravilloso que Él habló, habla y hablará por medio de su Espíritu Santo dentro del individuo, para ver qué es la resurrección, transformación, rapto, para ver qué es la divinidad, la deidad, la omnisciencia, la omnipotencia, para ver a Dios mismo. Solo a través de nuestra alma podemos ver al dador de la vida. Solo a través del alma los hijos de Dios están conscientes del porqué de su existencia en este planeta Tierra. Solo a través del alma un solo individuo hace y demuestra que es ser un hijo de Dios. Ahí se rompe toda lógica, ahí se rompe todo credo, toda tradición, ahí se rompe toda ilusión apoteósica que el espíritu de la quinta dimensión le enseña a los espíritus que están en la materia en este mundo, archivados en sistemas religiosos, unidos en sectas religiosas,
un solo individuo demuestra que es ser hijo de Dios. Un solo individuo le demuestra a la humanidad que es tener la gracia del dador de la vida. En esta carta podemos ver cómo Pablo anuncia el misterio oculto por generaciones. Es decir, cuando vemos al gran apóstol Pablo en esa carta de Colosenses demostrando que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Descubrir que Jesucristo reveló todos los misterios a su apóstol Pablo y Pablo los enseñó perfectamente para que el alma de los individuos pudieran ver la gracia del dador de la vida. Por eso vemos que los religiosos no enseñan de eso maravilloso que Pablo habló, porque no tienen el conocimiento que el Espíritu Santo reveló por medio de Pablo. El mismo que le reveló todos los misterios a Pablo es el mismo que se encarna en los hijos de Dios para ver todos los misterios que Pablo habló. En la primera carta a Tesalonicenses vemos la resurrección y encuentro con Cristo. Es decir, allí vemos que los hijos de Dios conocen y reconocerán la resurrección, la transformación, el rapto, conocerán el misterio oculto para los seres vivientes. Por eso es que el religioso le fascina solo la historia que contó Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no podrán ver a través de su espíritu los maravillosos misterios que Dios habló por su Espíritu Santo a través de Pablo. En segunda de Tesalonicenses, la venida del Señor, la manifestación del Señor, los acontecimientos relacionados con su venida, el misterio de la iniquidad y la manifestación del Señor. Es decir, seguimos viendo que Jesucristo le reveló todos los misterios a su apóstol, ese apóstol que el reverendo William Marion Branham en pleno siglo XX dijo que si Pablo entraba, él también entraba a la gracia de Dios, porque había enseñado al pie de la letra lo que Pablo había hablado. Gracias al dador de la vida que por medio de la Biblia nos enseña los misterios de la Biblia, nos enseña por medio de su Espíritu Santo que el gran Pablo fue el maestro de maestros a través de su Espíritu para la raza humana. Hasta el día de ahora, conocer que Jesucristo reveló todos sus misterios a su apóstol. Es decir, en el apóstol Pablo podemos ver lo que él dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, revelado en espíritu, dado a la humanidad por medio de su Espíritu Santo. Estar convencidos de que el mensaje del Evangelio eterno fue traído, hablado y predicado por el Espíritu Santo a través de Pablo. Segunda de Timoteo, la fidelidad hasta el final para los hijos de Dios. Ahí Pablo habla de su llamamiento, enseña a transmitir los conocimientos a los hombres. La Escritura demuestra que es inspirada por Dios y hace el llamamiento de que en cuerpo, espíritu y alma nos mantengamos hasta el final. En la carta de Tito demuestra que la gracia que Dios nos da por su Espíritu Santo nos transforma. Ahí está la salvación y la misericordia de generación en generación, regenerando
todo nuestro ser a Filemón, el evangelio llevado a la vida práctica. Es decir, ahí vemos cómo Pablo enseña el amor y la fe, cómo Pablo intercede por sus hermanos en el ministerio. Es decir, estar consciente de que Jesucristo reveló los misterios por medio de su apóstol Pablo. Es estar conscientes de que en el Nuevo Testamento, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos a los Apóstoles, la epístola a los romanos, las cartas a los corintios, a Timoteo, a los tesalónicos, la carta a sus amigos, a Filemón, todas y cada una de esas maravillosas cartas formaron el carácter, le dieron la paz a la integridad y a la dignidad humana, le dieron la seguridad, la fe, la certeza a todos y cada uno de los hijos de Dios que descubrieron qué es tener alma en este planeta Tierra. En el libro de Génesis vemos toda la genealogía y cómo Dios a través de Abraham hizo la promesa de los genes. En Génesis capítulo 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendita. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sigue diciendo Génesis capítulo 22 del 11 al 17. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el lugar del monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estar consciente de la vida, estar conscientes cómo Dios ha obrado a través del término bíblico, estar recibiendo los misterios de la Biblia, estar consciente de que como hijo de Dios, con cuerpo, espíritu y alma, venimos a través de la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? En tu simiente, en esa simiente maravillosa, que el mismo que le habló a Abraham fue el mismo que visitó a los profetas del Antiguo Testamento y fue el mismo que asimismo se hizo un cuerpo mejor, conocido como Jesús el Cristo, esa simiente original que trajo el alma de cada uno de nosotros para estar en esta materia y en este espíritu, más la descendencia de los otros seres vivientes a través de Ismael, sabemos dónde están y cómo obran.
Gracias, Salvador de la vida, porque vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios obró a través de los que Él escogió para que hicieran la obra que tenían que hacer en este planeta Tierra. Pero también vemos cómo Dios se manifestó y le reveló todos los misterios ocultos al gran apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 16, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesucristo revelando los misterios por medio de su apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 20, del 16 al 27, porque Pablo se había puesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado
yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 51, vemos cómo ese misterio fue revelado por el Espíritu Santo al gran Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Segunda de Corintios capítulo 5 del 14 al 19, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya en la carta de Gálatas, en Gálatas 1 del 8 al 12. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo revelando los misterios por medio de su apóstol Pablo. Sigue diciendo en el Gálatas capítulo 1 en el verso 15 al 17, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles
no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Sigue diciendo Efesios capítulo 2 del 11 al 17. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Sigue diciendo Efesios capítulo 3 del 1 al 19. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de Dios, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos en poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sigue diciendo Filipenses capítulo 3 del 20 al 21 el Espíritu Santo por medio de Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sigue diciendo en la carta de Colosenses capítulo 1 del 26 al 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Poder descubrir el misterio de la gracia de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 del 12 al 7, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo revelando los misterios por medio de su apóstol Pablo. Regresamos a Romanos capítulo 3 del 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por
propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, Salvador de la vida, sigue diciendo Romanos capítulo 10 del 6 en adelante, pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estar consciente de que como hijo de Dios, como creyentes en el dador de la vida, hemos venido para dar testimonio del mensaje del Evangelio eterno. Hemos venido a través de nuestra alma a este espíritu y a esta materia para continuar el legado de Pablo, el legado de Ireneo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley, del reverendo William Marion Branham, el legado de esos millones de hombres y mujeres que demostraron que es tener alma en este planeta Tierra, como creyentes en el mensaje del Evangelio eterno, como hombres y mujeres creyentes y seguros que tenemos alma. Vemos como Jesucristo reveló todos sus misterios a su apóstol Pablo. Esos misterios que fueron revelados y que están siendo revelados por el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pablo, fue el mismo Espíritu Santo que estuvo en todos los creyentes en Jesucristo, y será el mismo Espíritu Santo que estará en los hijos de Dios que conocen el tiempo en que están viviendo, para predicar el mensaje del Evangelio eterno, que es el mensaje que lleva a los hijos de Dios a la fe original, que es a la fe de Jesucristo, el dador de la vida. Romanos, justicia y justificación. Primera de Corintios, misterio, cuerpo y resurrección. Segunda de Corintios, gloria y transformación. Gálatas, libertad y Cristo viviendo en nosotros. Efesios, el misterio de Cristo y su iglesia. Filipenses, Cristo como centro de la vida.
Colosenses, la plenitud de Cristo y Cristo en nosotros. Primera de Tesalonicenses, resurrección y encuentro en Cristo. Segunda de Tesalonicenses, venida de Cristo y misterio de la iniquidad. Primera de Timoteo, misterio de la piedad. Segunda de Timoteo, conservar y transmitir la doctrina. Tito, gracia y regeneración. Filemón, reconciliación en acción. Somos la voz del ángel mensajero predicando el mensaje que Pablo predicó, que es de enseñarle a los hombres y mujeres de que el único y suficiente Salvador, el único y suficiente sanador es Jesucristo, el dador de la vida. En ese mensaje del evangelio externo están los misterios que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Es el mismo Espíritu Santo revelando en pleno siglo XXI, año 2026, los misterios de la Biblia, los misterios que han sido y están ocultos para la religión, para los sistemas de este mundo, pero que están siendo revelados para todos aquellos hombres y mujeres que reconocen que es tener alma. Muchas gracias.